Muy buenos días, continuamos aquí en nuestra cobertura especial de Mongabay Latam de la COP16 de Biodiversidad, aquí desde la zona azul en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, y hoy nos encontramos con Paula Caballero. Un honor estar aquí contigo, Paula, quien es la directora ejecutiva de la región de América Latina para The Nature Conservancy. ¿Cómo estás, Paula? Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y poderlos acompañar. Soy una gran fan de Mongabay. Muchísimas gracias. Paula, bueno, me han resonado varios aquí durante esta COP16 de biodiversidad el tema un poco de entrelazar, de converger justamente varias agendas, la de cambio climático y de certificación y por supuesto la de biodiversidad. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante converger varias de estas agendas? Mira, muchas gracias. Esa me parece una pregunta absolutamente crítica y esencial por la siguiente razón. Esa es una agenda, no hay ninguna agenda de diversidad que sea diferente de la diversidad, que sea diferente de temas, incluso de equidad, son una sola. La razón que hace muchos años Colombia propuso la idea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible era justamente porque queríamos cambiar la idea de los pilares, de los hilos, el tema económico, el tema ambiental, el tema social. Los humanos tenemos una tendencia a poner todo como en compartimientos, a encerrar todo. Y esa no es la manera como funciona el mundo, ni la realidad de la naturaleza, ni las economías, son dimensiones. Entonces, la realidad es sobre el terreno, si uno es un alcalde o si uno es una comunidad, el tema de biodiversidad, el tema de cambio climático, de una planeación o un manejo integrado de territorio, son uno y lo mismo. Y la realidad es que la razón que existen estas agendas separadas en Naciones Unidas es simplemente porque tuvieron, por así decirlo, como padres diferentes. Surgieron de procesos muy diferentes, pero son la misma agenda. Y la realidad es que todo lo que hagamos para lograr, para mejorar el tema, la catástrofe climática realmente, va a redundar en beneficios para la biodiversidad y viceversa. Todo lo que hagamos para proteger los hábitats, para proteger la biodiversidad, va a redundar en temas de cambio climático. Le doy un ejemplo. En América Latina, más del, ¿qué diría yo?, como el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del manejo del suelo, de la deforestación y de prácticas agropecuarias no sostenibles. En Colombia asciende hasta más del 60%. Eso quiere decir que América Latina está abocada a cambiar la manera como maneja el suelo, como maneja, aborda el tema de la deforestación, y esos son temas que son tantos, con unos grandes beneficios para la biodiversidad, así como unos grandes beneficios para la reducción de emisiones. Son un gana-gana. El otro aspecto es que nos enfocamos mucho en los temas de cambio climático mirando mitigación. Pero la realidad es que en la medida que avancemos lo que se pueden llamar soluciones basadas en la naturaleza, eso lo que están es generando resiliencia para las comunidades, para sistemas productivos, garantizando un bienestar a corto y largo plazo. Entonces es muy importante que estas agendas se entiendan como una sola agenda, las manejemos como una sola agenda y que al interior de estas agendas también integremos los temas sociales o las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Ya nos diste algunas pistas por ahí, Paula, pero justamente ¿cuáles son los retos un poco para encontrar esos puntos en común entre las agendas? El único reto es la mente humana, que vemos división donde no la hay. Yo le digo, por ejemplo, yo a mi equipo le he prohibido utilizar la palabra pilar, que yo digo que a menos de que uno esté construyendo un templo o un edificio, no hay pilares, vuelvo y digo, son dimensiones. Entonces, dentro del marco de Naciones Unidas, la razón por la cual estas agendas están separadas es porque lo que son las convenciones climáticas y de biodiversidad nacieron de procesos que emanan de la Gran Cumbre de la Tierra en el 92 y fueron negociados como unos instrumentos separados y diferentes, cada uno con unas diferentes estados o países que son partes. Muy notablemente, por ejemplo, Estados Unidos hace parte de la Convención Marco de Cambio Climático y no lo hace de la Convención de Biodiversidad. Entonces, por estos temas como de gobernanza de la política pública global, hay estos dos procesos. Pero la realidad es que hoy en día, cuando uno está mirando todo lo que yo acabo de decir sobre la convergencia de estas agendas
Y el hecho de que todo lo que hagamos en pro de manejar, de enfrentar los desafíos climáticos, tanto de mitigación como de adaptación, con eso, ahí, absolutamente insertado en eso, están todos los esquemas y las estructuras, los mecanismos, las apuestas, las inversiones, las políticas que tenemos que hacer para revertir la crisis de la biodiversidad, que es también una crisis de fragmentación, de pérdida de hábitats, de destrucción de ecosistemas. Entonces es muy importante que lo miremos con una visión integrada. Y eso era la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible, era cambiarle lo que en colombiano llamamos el chip a la gente, de manera tal que en vez de ver todo esto separado lo hubieran integrado. Y creo que un aspecto importante es ese llamado dentro de los ODS que no ha ocurrido, y es que no miramos cómo estamos cumpliendo los objetivos o las metas como un tema independiente. Si miramos un tema, por ejemplo, como una meta de degradación de suelos, esa no es una meta entre comillas ambiental, es una meta que tiene que ver con seguridad alimentaria, seguridad hídrica, tal vez incluso seguridad alimentaria, pasa por temas transversales, cambio climático, género, educación. Entonces tenemos que aprender a medir y a desarrollar políticas públicas, instrumentos financieros que alienten a poder avanzar esos esquemas o políticas o inversiones integradas. Bueno, y justamente para alcanzar esos retos, aquí también se menciona mucho el tema y el acompañamiento y apoyo del sector privado. ¿Cómo vincular al sector privado justamente para alcanzar estas metas holísticas? No quiero mencionar por una agenda específica, pero para alcanzar estas metas holísticas de las 3 agendas, ¿cómo vincularlos a ellos? Mira, esto me da mucho placer real poder responder esta pregunta, porque la pregunta que me hace es cómo los vinculamos. Y yo, incluso tal vez hace 2 años hubiera tenido una respuesta. Y hoy la respuesta que le puedo dar es casi que no hay necesidad de tratar de vincularlos. El sector privado, lo que yo he evidenciado, sobre todo en esta COP, es que realmente el sector privado está presente no solo de una manera multitudinaria, sino y no solo con compromiso, sino con convicción. Hoy en día realmente cada vez más el sector privado está entendiendo y es parte del marco global de biodiversidad que se ha negociado, que hay una enorme dependencia de parte del sector privado y unos enormes riesgos, porque ellos sí dependen, el sector privado, de los recursos naturales y de los ecosistemas. Entonces, el sector privado cada vez más, o ya entendió muchos, no digo que todos, pero muchos, y dentro del sector privado también el sector financiero, ya entendieron que el tema ambiental no es algo marginal, aislado, que mientras que ellos vamos a buscar es ganancias a corto plazo. Cada vez más hay una convicción de que el tema ambiental es central y es un eje de sus propios modelos de negocio. Y creo que también algo que quiero destacar es que estamos viendo, hay un llamado a que el sector privado vaya más allá de sus propios compromisos ESG, que son súper importantes. Y yo creo que eso lo estamos viendo, es un compromiso que va más allá. Entonces, por ejemplo, es decir, una embotelladora que no esté mirando únicamente su área de influencia de sus operaciones, sino que también entienda o están entendiendo que sus apuestas tienen que hacer parte de una visión de paisaje, una visión territorial muchísimo más amplia, y hay una perspectiva creciente de esto, que es un cambio notable, lo es, que es tan holístico como se requiere, no, pero hay buenos indicios que me dan luz de esperanza, de optimismo, que cada vez más nos estamos alineando, que quienes llevamos décadas trabajando en estos temas supuestamente ambientales, ya estamos sentados en la mesa y cada vez más apoyando la toma de decisiones y no relegados como un tema marginal y opcional. Paula, por último, quisiera preguntarte de un tema, hablando ya como de recursos financieros también, que ha propuesto el presidente Petro, que ya se ha hecho anteriormente y que, bueno, en esta COP16 ya hay un primer acuerdo justamente que tiene que ver con el canje de deuda por naturaleza. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal ves este primer acuerdo y un poco también qué tal te suena o cuál es la opinión un poco también de Natural Conservancy aparte con relación a esta propuesta? Pues mira, para no hablar específicamente de la propuesta, pero sí quiero hablar del tema de canje de deuda, The Nature Conservancy, o es un término largo, así que en español la llamamos TNC. TNC ha sido pionera, o la pionera, en el tema de canje por deuda.
Ya llevamos muchos países donde hemos movilizado realmente billones de recursos para la conservación, en Seychelles, en Belice, en Barbados y en otros lugares. Y el canje de deuda es un mecanismo que permite hacer un mejor manejo de la deuda soberana existente, de manera tal que al renegociar esa deuda se reduce la carga fiscal para el país y hay recursos liberados que quedan comprometidos para el desarrollo o para destinarlos a la conservación. Entonces, por ejemplo, en Belice, el canje de deuda que se hizo en Belice permitió a Belice reducir sus obligaciones, a la vez que se generaron en 180 millones de dólares, millones de dólares, a la vez que Belice se compromete a una protección efectiva del 30% de su área marina, que es nada menos que el arrecife mesoamericano, y a hacerlo con base en un desarrollo de una planeación espacial marina y unas políticas que sustenten una gobernanza, unas apuestas, unas acciones que hagan efectiva ese buen manejo y esa protección. Bien manejado, bien estructurado, es realmente un gana-gana. Bueno, perfecto, muchísimas gracias Paula por tu tiempo, por dar luces aquí un tema también un poco de cómo converger estas agendas y bueno, estaremos muy atentos a cómo terminarán las conversaciones este final de semana. Muchísimas gracias y gracias a todo el público de Mongabay.